Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión, en una clase correspondiente a nada más. No, la clase de hoy es una verdadera joya. Una clase, perdón, me gana la emoción. Una clase correspondiente a la asignatura de Seminario de Investigación 2. Estamos observando pues algunos de los requerimientos, ¿no?, que tenemos nosotros para elaborar diferentes pues técnicas de investigación para obtener un grado educativo, y el día de hoy nos vamos a enfocar en dos. Así es que permíteme compartirte pantalla porque hoy vamos a tener a bastante labor. Ok, pues bienvenida, bienvenido a la clase número 2, a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar dos aspectos que parecen ser sencillos, pero que tienen su chiste, tienen su metodología. Vamos a enfocarnos con, ya lo vimos, ya lo pasamos, vamos a enfocarnos con la memoria. Y antes de que alguien haga el chiste de que, oh, es que yo no tengo memoria, déjenlo hago yo, porque si la memoria no me falla, estamos hablando de la taxonomía de los proyectos de investigación. Recordar que una taxonomía es una clasificación. En este caso, tenemos una clasificación de los proyectos de investigación. Ahí es donde vamos a actuar, ahí es donde estamos trabajando. ¿Qué es una memoria? Una memoria es también una metodología dentro de los diseños de productos que sirven a la investigación. Es, anótale ahí, un documento académico, testimonial y descriptivo que detalla el proceso, desarrollo y resultados de un proyecto. Repito, anótale, anótale. Una memoria en metodología de la investigación es un documento académico, testimonial y descriptivo que detalla el proceso, desarrollo y resultados de un proyecto, de una investigación o experiencia profesional. Sirve para registrar ordenadamente las fases del trabajo. ¿Cuál trabajo? Proyecto, investigación o experiencia profesional. Permite evaluar las actividades realizadas y los conocimientos adquiridos con un enfoque más práctico o descriptivo que una tesis. ¿Ok? Va más ligado a un tipo de proyecto que podamos darle difusión en corto. ¿Ok? Características y componentes clave de las memorias. Tiene una finalidad testimonial, sirve como un parámetro que informa detalladamente los procedimientos seguidos en un proyecto de investigación o experiencia técnica. Debe de tener una estructura formal. Suele incluir introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía similar a un reporte técnico o artículo científico. Eso que no se te olvide, ¿eh? Tiene un enfoque práctico, como ya decíamos. A diferencia de la tesis, la memoria se centra en el hacer. ¿Ok? La tesis es conceptual. La memoria se centra en el hacer, en lo que hago, en lo que haré o en lo que hice. Y en la experiencia vívida, siendo común en proyectos finales o residencias profesionales. Tiene también
como característica un orden lógico y temporal. Refleja la evolución del proyecto en el tiempo desde el planteamiento hasta el desenlace. La memoria es la evidencia documental que valida que la metodología aplicada fue la adecuada para alcanzar los objetivos planteados. Y vamos a abrir estos dos. Mira, vamos a observar, dame un segundo para que no se trabe esto. Vamos a abrir dos archivos que, mira, yo estoy casado con la biblioteca del acervo cultural, no con la biblioteca, con el acervo cultural de la Universidad de Veracruz, me parece de los mejores. Ok, entonces vamos a abrir en el link número 1. Un segundito. Eso. En el link número 1 lo abres y nos vamos a la Universidad de Veracruz, región Jalapa, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, experiencia recepcional. Y nos dice, la memoria es una descripción del proceso seguido en la realización de un proyecto de diseño. Obviamente de un diseño, de una investigación o algo, o un tipo de desarrollo conceptual académico. Su propósito es informar sobre los procedimientos seguidos, así como los resultados obtenidos en una experiencia que involucre la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación profesional y recuperar la riqueza de esta experiencia para diseñar proyectos futuros. Su carácter es testimonial. En esta modalidad, a diferencia del reporte, la experiencia no tiene requisito de tiempo. ¿Qué hacen acá? Informarnos sobre los apartados que puede contener una memoria dentro de su estructura. Anótale ahí, anótele bien. Contenido, bueno, además de la carátula, obviamente, el contenido, el índice que incluye los capítulos que conforman la memoria con títulos y subtítulos y su respectivo número de página. Introducción. Presenta al lector el trabajo desarrollado, motivándolo a conocer el contenido del mismo. Incluye una breve descripción de los apartados que lo conforman. Presentación del proyecto. Contextualiza el trabajo realizado por el sustentante en la institución o empresa de que se trata. Descripción de la institución o empresa donde se realizó la experiencia. Incluye los datos que permiten identificar a la institución o empresa donde se realizó el trabajo, resaltando su vinculación con la carrera del sustentante. El programa de trabajo realizado, que no es otra cosa más que la presentación general de la responsabilidad asumida por el sustentante en la institución o empresa. Ojo con lo que vamos a hablar aquí. Ojo con lo que estamos hablando aquí, porque estamos hablando de la realización de un proyecto, pero ahorita vamos a hablar de otro tipo de memoria. Actividades realizadas, descripción y análisis de la... perdón, una disculpa, ¿eh? Descripción y análisis de la respuesta. ¿De qué murió? Se ahogó con saliva. Descripción y análisis. Es para que no se te haga tan pesado. Actividades realizadas. Descripción y análisis de las responsabilidades asumidas por el sustentante y el apoyo otorgado como profesionista de un determinado programa educativo. Resultados y productos obtenidos. Presentación del impacto que tuvo en la institución o empresa el trabajo realizado. Conclusiones y sugerencias para desarrollar proyectos futuros, hallazgos más importantes obtenidos durante el trabajo realizado y propuesta general de proyectos futuros derivados del mismo. Fuentes de información, el listado completo de las fuentes citadas dentro del trabajo, que pueden ser libros, páginas web, revistas, obviamente especializadas, periódicos, documentos que deben consignarse en orden alfabético de acuerdo con las normas del modelo APA, y se requiere un mínimo de 10 fuentes de información para realizar una memoria. Los anexos, pues material de apoyo a la información que se presenta, ejemplo, tablas, gráficas, diagramas, estatutos, fotografías, encuestas, reportes, entrevistas, etc., 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 etc. La extensión de la memoria es mínimo 50 cuartillas cuantificadas desde la introducción hasta las conclusiones. Así se elabora una memoria de experiencia profesional. Pero si hablamos de una memoria de investigación, las bases son las siguientes, que esta es a la que nos referimos, ¿eh? La memoria de investigación-producción
del diplomado de titulación, por ejemplo, de la UNAM, es un trabajo escrito de carácter académico en el que los estudiantes fundamentan las interrogantes, los procesos y la propuesta resultado de su anteproyecto de trabajo o tema de interés. Está considerada como el aspecto más importante de la evaluación final y se recomienda considerar los siguientes puntos. Ok, no nada más es lo que voy a presentar de mi proyecto. Acá ya tengo un anteproyecto, memoria de trabajo profesional, que están ligadas, que es un sustento grande a lo que voy a entregar, pero pues es nada más y nada menos que no, o sea, no es nada más y nada menos que un tema menor. Hay que presentar la introducción, el planteamiento del problema que ya hemos trabajado nosotros, los objetivos y metas, el antecedente del problema, los cuestionamientos, el enfoque teórico, metodológico, estructura conceptual y de producción, el impacto o contribuciones de la investigación y las fuentes de consulta, además del glosario y los apéndices. Te digo, te voy a dejar estos dos links porque sí tienes que leerlos. Ahorita yo los leí de muy rápido, pero te dejo estos dos ejemplos porque se puede confundir con esta, con la memoria de trabajo profesional. Una memoria de trabajo profesional es un informe técnico y detallado que documenta la experiencia laboral, actividades y logros de un egresado, aplicando conocimientos académicos a problemas reales. ¿Ok? Una es conceptual y otra es más, o sea, a pesar de que las dos tienen un carácter práctico, una es conceptual y la otra es más práctica. Sirve como modalidad de titulación demostrando, perdón, se me fue ahí el espacio, demostrando competencia profesional a través de la descripción y análisis de proyectos. A ver, ahí. Un segundo. Ok. Entonces, esta memoria, no sé qué le pasa ahora a esta cosa. Pues ya le movimos. Ahí está, mostrando competencia profesional a través de la descripción y análisis de proyectos desarrollados en una empresa o una institución. Y después tenemos características o finalidades, características principales, la finalidad, que es validar la capacidad profesional de un sustentante mediante un análisis reflexivo de su trabajo de campo. Caray, acá miren, acá todo bien, no sé qué le pasa de repente a las diapositivas. Y esta memoria incluye una introducción al contexto de la empresa, es decir, toda una investigación previa del escenario real, en donde fundamente de manera teórica las actividades detalladas, problemáticas resueltas y conclusiones. Obviamente todo esto parte de un diagnóstico que en la UNAM también lo mencionaban como anteproyecto. Ahora vamos a pasar esta diapositiva, quiero que veas este video para que, mira, los centros de bachillerato tecnológico trabajan mucho con ellos y conseguí ahí con unos compañeros, quiero que lo veas. Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar los requisitos básicos que debe de tener tu presentación para la exposición de tu memoria de trabajo profesional en la titulación. Aquí te muestro un ejemplo del CBT número 2, licenciado Carlos Pichardo Tecama, y una estructura que debe de tener tu presentación. Vamos a comenzar con la portada, donde, como podemos ver, pues están los logotipos del Estado de México, el logotipo de la escuela, el lema del Estado de México 2026, Año del Humanismo Mexicano, y el nombre de la escuela. Este encabezado en la parte superior es lo básico que debes de agregar a tu diapositiva.
Después coloca el título de la memoria de trabajo, así como el nombre de la empresa o la institución en donde estuviste haciendo tus estadías o tus prácticas. Seguido de memoria de trabajo profesional, que para obtener el título de técnico en informática, en este caso es la carrera de informática a la que nos hacemos referencia, ¿vale? Presenta, y empezando con apellidos paternos es el número del estudiante, apellido paterno, materno y nombres, ¿vale? Y el turno matutino. De este lado coloca el nombre del asesor, del lado derecho, quien te asesoró durante tus estadías, y la fecha, el lugar y la fecha que estarás presentando tu memoria de trabajo en el proceso de titulación. En la siguiente diapositiva yo te recomiendo colocar un índice básico para que te sirva de estructura al momento de estar explicando, que tú digas que lo que vas a presentar pues es el capítulo 1, la referencia del escenario real, el capítulo 2, referencia del perfil profesional, capítulo 3, experiencias laborales, capítulo 4, conclusiones y finalmente tus fuentes de consulta. Es muy importante que tengas una buena estructura para que tú mismo te vayas guiando al momento de tu exposición o tu presentación. Empezarías con el capítulo número 1, referencia del escenario real, que es básicamente un análisis integral del contexto social, económico y cultural de la organización receptora de las estadías profesionales. Y aquí solamente tienes que explicar los contextos tanto social, económico como cultural que están en tu memoria de trabajo. También tienes que explicar la organización general en donde estuviste, como misión, visión y valores, ¿vale? Y su organigrama. Continúas con el capítulo número 2, que es la referencia del perfil profesional, donde haces alusión a la descripción de la carrera técnica, el perfil de egreso y competencias profesionales del técnico en informática. Y aquí también describes básicamente las competencias que tú estás utilizando para tu proyecto o las que te sirvieron de apoyo para realizar el proyecto de titulación. Aquí te dejo un pequeño ejemplo. Resumiendo siempre algunos de los puntos más importantes de tu capítulo número 2. Posteriormente vas a pasar con el capítulo número 3, experiencias laborales, donde tenemos la fundamentación teórica, la descripción de las actividades realizadas y el análisis crítico del desempeño profesional durante la estadía. Aquí básicamente vas a empezar con la fundamentación teórica sobre tu proyecto. Después las actividades que desarrollaste. También tienes que explicar tu FODA. Y pasamos finalmente al capítulo número 4, conclusiones y aportaciones. Esta es una síntesis de aprendizajes, aportaciones a la organización y propuestas para fortalecer la formación profesional. Aquí claramente tenemos que explicar las conclusiones y aportaciones y algunas sugerencias para la escuela, la empresa o los estudiantes. Finalmente, explica un poco de manera resumida y no tan detallada las fuentes de consulta que utilizaste. Y básicamente sería todo. Con esta estructura puedes hacer una buena presentación para el momento de tu titulación. En mi blog www.fernandoarciniega.com tengo una entrada de blog que se llama Cómo crear presentaciones profesionales con IA, y en este caso con Kimi, y tengo un ejemplo en el cual puse un prompt para que me desarrollara la presentación que te acabo de mostrar. Aquí está paso a paso para que tú vayas leyéndolo y puedas personalizar tu propia presentación. Esto nos ahorrará muchísimo tiempo y asegurarás que tu presentación sea lo más profesional posible. Entonces, yo te sugiero que utilices herramientas que tienes a la mano. Actualmente hay muchas inteligencias artificiales que te pueden ayudar a crear tus diapositivas y que se vean bastante profesionales. Vamos a dejar de lado las clásicas plantillas que trae PowerPoint predeterminados, ya que sabemos que son diseños bastante sencillos, bastante simples, pero pues con estas inteligencias artificiales podemos tener un resultado mucho mejor. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjalo en los comentarios. Nos vemos, hasta luego. Ok, pues no, pues ahí está el ejemplo.
Y también tenemos, voy a dejar estos ejemplos de cómo se realiza para que los puedas revisar. Memoria de trabajo profesional, manejo de base de datos, MySQL. No se confunda, recuerda, no los confundas. La memoria de trabajo y la Hojas memoria de dinámicas trabajo para la profesional. administración de información en el plantel UMS 249. Presenta. Robles Busanes, Gael Alejandro. Ok, te lo voy a dejar porque anda por acá fallando el internet. Te lo voy a dejar para que lo revisemos, ¿ok? Plantel UMS 249. Presenta. Robles Busanes, Gael Alejandro. Memoria de trabajo profesional, manejo de base de datos, MySQL y hojas dinámicas para la administración de información en el plantel UMS 249. Ok, Presenta. Robles Busanes, Gael Alejandro. vamos acá, Presentación. dame un segundo. En este video se dará a conocer las Ok, creo que ya lo tenemos listo, ¿eh? Ok, pues sí, vamos a checar esa parte de la memoria. Recuerda que es una memoria de investigación. Estamos hablando de un proyecto que si bien es práctico en la parte donde desarrollamos las estrategias y técnicas que aplicamos en un proyecto o en un centro de trabajo. Pero la realidad es que más que práctico, es teórico. Y la memoria de trabajo profesional es totalmente práctica, perdón. Y hablándote de teorías, hablándote de teorías, llegamos a una de las non plus ultras. Y otra vez, ¿quién? ¿Quién está inmiscuido otra vez en esto? ¿Quién serás, Aristóteles? ¿Quién serás? Dame un segundo. Déjale, le adelantamos un poquito hacia acá porque vamos a hablar de nada más y nada menos que don Aristóteles. ¿Qué pasa con don Aristóteles? Bueno, a él se le atribuye la creación de las tesis. ¿Ok? El concepto de tesis como tal fue fundamentada por él. Describió la tesis como una suposición o planteamiento teórico que contradecía la opinión general o establecía una postura propia, la cual debía ser defendida mediante argumentos lógicos y racionales. Recuerden que él vivió en la época de los sofistas y sus argumentos eran bastante sólidos, no como el señor que decía, pues sí, pero tú no tienes unos bíceps como estos. Ok, tenemos como fundamentos clásicos el término de la tesis en la filosofía, donde se contrapone ideas en la búsqueda del conocimiento. Nunca de los nunca la tesis ha sido o ha tenido un carácter, ha sido una manera de supremacía intelectual o ha tenido un carácter elitista, moralista, religioso, dogmático, adoctrinador. La tesis siempre, desde su creación bajo esta perspectiva, ha buscado el compartir el conocimiento, ¿no? Ha evolucionado ahora como una defensa intelectual del conocimiento en la famosísima tesis doctoral,
como un requisito académico que ya pues se realiza en muchas universidades. En cuanto al desarrollo moderno, Friedrich Hegel popularizó la estructura dialéctica de tesis, antítesis y síntesis como método para alcanzar la verdad, y obviamente este método hegeliano tiene que ver con lo que proponía Aristóteles. ¿Qué es una tesis? Un instrumento de trabajo, es un trabajo de investigación académico original, riguroso, generalmente es requerido para obtener un título de licenciatura, maestría o doctorado. Pero don Martín Lutero, hace muchos años nos enseñó con algunas de sus tesis, de sus tantas varias tesis, que el conocimiento debe de ser expandido por el simple hecho del saber. Consiste en la proposición, análisis y verificación de una hipótesis sobre un tema específico, aportando un nuevo conocimiento o una perspectiva crítica fundamentada en una metodología estructurada. Eso es una tesis. Características de una tesis: es una investigación original, es una investigación elaborada por ti, no importa si eres hombre o mujer. Afortunadamente eso ya se puede, que las mujeres puedan hacer tesis, porque durante muchos años no se podía. De hecho, Juana Inés de Asbaje es uno de los principales ejemplos, pero busca responder preguntas novedosas o resolver problemas específicos. ¿Por qué es original? Porque dependiendo del enfoque de la tesis, que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, estas investigaciones o estos conceptos o estos experimentos son elaborados por ti y eso lo hace original, aunque te bases en otros tipos de conocimiento. Te digo, depende mucho del enfoque. Se basa en un marco teórico y un marco metodológico que es validado. Obviamente ahorita lo que valida es lo que, pues sí, las normas de APA. Tiene una estructura formal, suele incluir introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Se defiende de manera oral, o sea, una tesis no nada más es realizar el instrumento, también tenemos que defender de manera oral esas posturas, porque ahí se supone que es el punto máximo, es la epítome de lo que nosotros hemos estudiado, es decir, no solo la escribí, sino que tengo la capacidad cognitiva para hablar del tema, lo cual me convierte en un experto, lo cual me convierte en un investigador, lo cual me convierte en un especialista, lo cual me va a dar licencia para obtener un grado. ¿Ok? Tiene como finalidad, perdón, demostrar la capacidad del estudiante para realizar investigación seria y aportar a su campo de estudio. Y te voy a dejar, mira nomás estas chuladas que voy a abrir. El uno. Otra vez, ¿quién? La Universidad de Veracruz. ¿Por qué? Pues porque al parecer allá están haciendo las cosas muy bien. Está trabando un poquito. Ahora no sé qué pasa, que está tardando. Dame un segundito.
Ok, mira, estructura del proyecto de tesis. Esta es una estructura que puedes tomar, indicaciones generales para la elaboración del documento de esta estructura. Este, pues para el proyecto de intervención, ¿no? Te la voy a dejar aquí para que la revises. Este es para un trabajo de posgrado, tiene una estructura diferente al de licenciatura. Y también quiero que lo revises porque cada universidad dicta sus propios parámetros, no nada más es de hacer una tesis. O sea, sí podríamos, ¿no? Abrir el Word y empezar a hacer una tesis, pero pues si no nos la valida una casa de estudios o una institución educativa, pues no es que pierda validez, pero carece de fiabilidad, de confiabilidad. ¿Qué es una tesis? Según el seminario que vamos a recibir aquí también en el link, una proposición concreta de algún tema de interés del estudiante, generalmente relacionado con las materias de alguna disciplina de estudio de las que haya tomado a lo largo de su carrera, en donde plantea, analiza, verifica y concluye mediante un proceso de investigación acorde con el nivel de estudios de quien lo presenta. Se expone mediante un documento final y es que la tesis ante un grupo colegiado de sinodales, pues es ahí puesta en tela de juicio, ¿no? Para ver esto que ya decían. Y aquí pues también te dejo algunas cositas que te van a animar, ¿ok? Léelo, date el tiempo. Aquí te dejo los links nuevamente, o como diría la chaviza, los celdas, ¿no? Y vamos a ver, para terminar, esto que a mí me parece interesante, no nada más es de elaborar una tesis. Muchas veces elaboramos una tesis. Te lo voy a decir a título personal, a mí me gusta la investigación, a mí me gusta leer, el conocimiento, el saber, el aplicarlo en un contexto real, el diseño de metodologías, el diseño de instrumentos y estar viendo qué pasa, qué no pasa, porque eso a mí me nutre como persona, como profesional, pero no siempre pasa eso. Y te voy a decir por qué a mí me pasa, porque tuve grandes maestros que me enseñaron el camino de cómo se hace. Y no me enseñaron el camino de, a ver, siéntate, agarra, escribe. O sea, me enseñaron el camino de lo inductivo a lo deductivo. Y de lo deductivo a lo inductivo, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Y ese proceso me gustó, que es el de investigación. Actualmente muchos de sus maestros siguen en el terreno de la investigación. Y pues a mí me sigue gustando, ¿no? Pero a veces pareciera que hacer una tesis o en este enfoque cultural, pareciera que hacer una tesis es una carga. Entonces, mira, te voy a dejar aquí este curita al corazón. Antes de pararme en este escenario, le pregunté a varios de ustedes, ¿cómo vas con la tesis? La verdad no fue una buena idea. Me voltearon a ver bastante feo, me dieron vueltas en sus respuestas y ahora los estoy viendo con unas carotas ahí sentados. Pero la verdad es que, ¿de qué otra cosa se le puede hablar a un tesista? Por una parte, la gente sabe molestar y no te habla de otro tema. Por otra parte, el tesista no tiene otra cosa en la cabeza. Porque para empezar, emprendes el trabajo de escrito. Abres la computadora, entiendes, y lo primero que te encuentras es un archivo que se llama algo así como tesis borrador. Luego está otro que se llama tesis borrador casi final. Y después hay otro que es algo como tesis borrador casi final, ya mérito de verita. Y si a eso le sumas las constantes desmotivaciones de esos seres despiadados que rondan por las universidades, que tan amablemente llamamos asesores de tesis. Perdón, doctor, perdón. Nunca hagan esto antes de titularse. Cuando sumas todo eso, te das cuenta de que la tesis es lo único que tienes en la cabeza. Y me recuerda bastante cuando éramos niños. Cuando éramos niños, tocábamos todo,
jugábamos con todo, descomponíamos todo y poco a poco íbamos descubriendo cómo funcionaba cada objeto, que podíamos tocar y que no. Íbamos conociendo el mundo. Eso se llama observación sistemática y esa es una de tantas habilidades que se necesitan para realizar una tesis. Entonces, si cuando éramos niños era tan sencillo hacerlo sin que nadie nos lo hubiera enseñado, ¿por qué cuando terminamos una licenciatura resulta tan difícil? Quizás tenga una razón cultural. Se nos ha enseñado a valorar las metas como puntos de llegada, sin pensar en todo el camino que nos lleva hasta ahí. Lo sufrimos en matemáticas, importaba el resultado y no el procedimiento. Eso, a su vez, puede explicarse con cuestiones históricas. En la antigüedad clásica había una ciudad llamada Atenas y otra llamada Esparta, que eran muy distintas en su concepción de la educación. Por un lado, para Esparta todo era militar, había jerarquías y el papel que te correspondía en esa posición era el único que pudieras cumplir. Por el otro lado, Atenas, en cambio, tenía una idea de crecer como seres humanos, de dialogar. Platicaban los unos con los otros porque se creía que conociendo al otro, se conocían a sí mismos. En el sistema educativo mexicano, ¿a qué nos parecemos más? ¿A Esparta o a Atenas? En Esparta además había premios y castigos, que quizás ahora tienen el nombre de calificaciones o de títulos universitarios. Ahora, nosotros, como tesistas, ¿qué queremos ser? ¿Esparta o Atenas? ¿Queremos una posición económica, un lugar en la escala social? ¿Queremos satisfacer expectativas de otras personas? ¿O queremos crecer como seres humanos, difundir ideas? Bueno, pues quizás, si fijamos esos objetivos claramente, podremos entender la importancia del camino y no solo de la llegada. Y en ese camino puede haber distintas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me quiero dedicar a la investigación? Bueno, pues entonces veámoslo como un trámite. Y si ese trámite no te lo puedes saltar y tienes que hacer una tesis para titularte, pues disfrútalo. Y mete la pata, porque en esas metidas de pata es donde más aprendemos, como cuando éramos niños. ¿Existen evidencias científicas acerca de que si la tesis no duele, no sirve? Pues la verdad no lo sé. Pero de lo que sí puedo hablar es de la lingüística, que es a lo que me dedico. Nosotros, los lingüistas, que sí existimos, hacemos cosas como estudiar la adquisición del lenguaje en los niños. Y está comprobado científicamente que un niño aprende mejor aquellos elementos de su lengua que le costó más trabajo adquirir. Es decir, entre más se equivoca en algo y más se le corrige, más fijo quedará en él, como pasa muchas veces cuando estudiamos una segunda lengua. Pasa lo mismo con la cognición, que también es una base fundamental del lenguaje. Cuando aprendemos que algo salió mal, vamos generando patrones o esquemas o mapas para guiar a nuestro pensamiento. Sabemos por dónde ir y por dónde no. Esto quiere decir que entonces el error no siempre causa daño, sino beneficios. Cuando titulé esta charla, por ejemplo, puse la palabra tortuoso, porque pensé en la tortura. Sin embargo, acudí a un diccionario de la Real Academia y para la Real Academia esa palabra no existe. Entonces fui a un diccionario etimológico. Ahí encontré que no tenía nada que ver con la tortura, a menos no de manera directa. Tortuoso viene del latín que significa lleno de curvas o de pliegues, y sobre todo se refiere a los pliegues de la serpiente. Entonces pensé, me equivoqué, pero decidí dejar esa palabra porque creí que era otro ejemplo de cómo el error puede causar un beneficio, porque gracias a que puse esa palabra es que todos ustedes pensaron en la tortura y no en un camino. Y al final de cuentas la tesis es tortuosa, porque es un camino lleno de curvas, pero que al final tiene la meta que buscamos. Entonces, ¿por qué no pensar mejor en ser como niños? En disfrutar, en gozar de cada error que cometemos. Y con esto, a final de cuentas, acabaremos valorando los caminos, no solo la llegada. Hay una anécdota que se cuenta sobre el inventor de la bombilla. Se dice que a este hombre se le acercó un día un periodista y le preguntó qué se sentía haber fracasado 1000 veces antes de lograr ese invento. Ese inventor, que era Thomas Alva Edison,
contestó que él no se había equivocado 1000 veces, que en realidad la bombilla era un invento de 1000 pasos. Pensemos entonces, si no será que cada uno de nosotros tiene en su tesis su propia bombilla. Gracias. Sí, nomás. Así es que, amigos, ahí tienen en sus manos su propia bombilla. Yo los dejo. Espero que estén disfrutando de este proceso que ya está llegando a su fin, tanto como yo lo estoy disfrutando. Les mando un fuerte abrazo y hasta nos vemos.